Bueno, egun on guzti hori, eta eskerrik asko topaketa tekniko honetan parte hartzeagatik. Bueno, os damos la bienvenida a este último encuentro de la tercera programación que estamos organizando en el marco de Ingurubide y la Feria Verdeago, que ha tenido lugar este pasado mes de mayo. Y nada, yo soy Diana García, técnica de proyectos aquí en Verdeago, y tenemos aquí con nosotros a Pablo Palma, desde Grupo Valero, que hoy nos viene con un tema muy interesante y útil, sobre todo, sobre las soluciones de aislamiento térmico y herramientas para la rehabilitación energética de edificios ya existentes. Bueno, la gran mayoría ya conocéis la mecánica de nuestros encuentros. Perdón. Como os comentaba, yo daré paso a Pablo para que él pues os comente todo lo relativo a la charla, y después daremos paso al turno de preguntas, en el que las preguntas las podéis hacer vía chat. Yo se las leeré a Pablo y él os las contestará encantado. Así que nada más, yo creo que no se me olvida nada más. Bueno, recordaros sí que una vez finalizada la reunión subiremos el vídeo a nuestro canal de YouTube y os enviaremos a todos el enlace al mismo, junto con la presentación que Pablo utilizará para apoyarse en ella. Y nada más, Pablo. Bueno, decir que Pablo es arquitecto técnico y director técnico del área de aislamientos de Grupo Valero, y como os comentaba, nos hablará sobre las soluciones de aislamiento térmico y las herramientas para la rehabilitación energética de edificios. ¿Vale? Muchas gracias, Pablo. Todo tuyo. Hola, muy buenos días. Muchas gracias, Diana, y un placer otra vez colaborar con vosotros. También agradecer mucho a Gregorio de Langapues, nuestro valero partner en la zona de Euskadi y Navarra, el patrocinio de esta jornada técnica. Y bien, hoy va a ser la primera jornada técnica que vamos a realizar enfocada en la rehabilitación energética de edificios y viviendas existentes. Veníamos realizando sobre la modificación del código técnico, soluciones constructivas para cumplir sobre todo el H1, el valor del coeficiente K, y ahora hemos dado paso al tema de la rehabilitación energética. Sobre todo, obviamente, vamos a enfocarnos a la mejora de la envolvente, y dentro de esta la mejora de los cerramientos y la solución para los puentes térmicos, que es donde nosotros como fabricantes de aislamientos podemos aportar soluciones. Bien, voy a apoyarme con un PowerPoint donde tengo, bueno, en 3 bloques distribuida la jornada técnica. Haremos un pequeño caso práctico con un ejemplo sobre una vivienda existente para verificar un poco todo lo que comentamos en la ponencia. Y al final, como ha dicho Diana, pues pasaremos a la ronda de preguntas que contestaremos con mucho gusto. Así que nada, vamos a empezar con ello y vamos para allá. Bien, como os decía, he dividido, digamos, la ponencia en 3 bloques diferenciados. Si os parece, vamos a empezar por el bloque donde vamos a aumentar un poquito el tema de las ayudas y subvenciones a la rehabilitación energética y las modificaciones del código técnico que afectan a una rehabilitación de un edificio o una vivienda. Luego vamos a ir con las herramientas de cálculo. Sobre todo os vamos a presentar en exclusiva, por cierto, lo tenemos publicado en nuestra web hace apenas unos días, un simulador muy interesante y de un manejo muy sencillo que, aunque los cálculos son muy complejos porque calcula la reducción de consumo y demanda energética en tiempo real sobre varias opciones, es de un manejo muy sencillo, con lo cual es una herramienta muy interesante. La veremos aquí. Y luego os hablaré de las soluciones que Valero propone de aislamiento para mejorar, como decía, aquellos cerramientos donde vayamos a actuar en un edificio o vivienda existente. Bien, empezamos. Bueno, el tema de las ayudas. Bien, aquí tenemos, por un lado, los fondos europeos para la rehabilitación de edificios, ¿de acuerdo? Hay un plan que veis ahí arriba. Os dejo siempre enlaces en todas las diapositivas por si queréis consultar más información. Y luego hay un Real Decreto donde un poco establece los requisitos que yo he resumido y las cuantías, etcétera, todos los parámetros que yo he resumido aquí en 2 diapositivas. He separado, por un lado, el programa a nivel de edificio, digamos.
que cambia un poco con respecto al nivel de vivienda. Y por resumir, pues al final lo que tengo que cumplir a la hora de intervenir sobre un edificio y poder tener acceso a las subvenciones o ayudas es una reducción de al menos un 30% en el consumo de energía primaria no renovable y, además de lo anterior, una reducción en la demanda energética en función de la zona climática. Como veis ahí en las tablas, y las cuantías de las ayudas van subiendo en función de la reducción del consumo. Es decir, si yo reduzco entre el 30 y el 45, pues voy a obtener hasta un 40% con un máximo de 6.300 euros, ¿no? En cuanto a viviendas. En locales tenéis aquí los datos también. Y podríamos tener, si conseguimos reducir más del 60% del consumo, hasta un 80% con un máximo, como veis aquí, de casi 20.000 euros por vivienda. Con lo cual son unas ayudas, entiendo que bastante importantes. A nivel de vivienda, cambian un poco los requisitos, pero bueno, al final aquí son un poco menos exigentes, es la reducción del consumo en un 30% también, o un 7% de la demanda, no y, ¿vale? O. Luego también comentar que los honorarios profesionales de redacción de proyectos, informes, memorias técnicas, certificados energéticos, todo lo que haya que presentar a la hora de justificar la mejora, ¿no? Pues están también subvencionados, y también la sustitución de elementos constructivos del envolvente que se ajusten a los parámetros o tablas del nuevo H1 que se publicó en diciembre del 2019 y entró en vigor en el 2020 por el tema de la pandemia. Bien, aquí se centra en un 40% como máximo la subvención respecto al coste de la actuación, y la cuantía máxima por vivienda van a ser de 3.000 euros con una inversión mínima subvencionable de 1.000 euros. ¿De acuerdo? Como decía, esto cada comunidad autónoma lo va a través de su normativa interior, y bueno, pues sacarán aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana ya están las de vivienda, las de edificio. El otro día descargué un poco el impreso de la solicitud para ver un poco la documentación que hay que aportar, y bueno, se basa sobre todo en justificar con un certificado energético en el estado actual de la vivienda, o sea, la situación original, y un certificado energético post mejoras que cumple los requisitos de consumo y demanda según el caso. Bueno, pues una memoria técnica explicando un poco lo que se va a hacer, la viabilidad de las actuaciones, pues el contrato con el contratista, etcétera, ¿no? Documentación bastante lógica, ¿no?, para esta actuación. Bien, os dejo ahí unos enlaces por si luego queréis acceder a más información. Y vamos con la modificación del CTE. Claro, a la hora de hacer una rehabilitación energética tenemos que tener en cuenta que si actuamos sobre el más del 25% de la superficie de la envolvente, vamos a tener que cumplir el código técnico, la modificación del 2019, con lo cual, y yo creo que lo más importante a nivel de aislamiento, es obviamente el coeficiente K, ¿no? Sí que en esta versión las tramitancias límite bajan, ¿vale? De aquí a aquí bajan bastante, pero están lejos de lo necesario para cumplir el H1. El H1 sería el coeficiente K, que esto, como veis ahí, de forma simplificada, sería un sumatorio de áreas por transmitancias, de cerramientos opacos y de los huecos, a los que se les suma la longitud del puente térmico por la transmitancia térmica del puente térmico. En resumen, que bueno, es la calidad del envolvente. Los cerramientos hay que bajar las U's a unos valores que van a ir más bien por aquí, al anejo E. De hecho, el anejo E ya te lo especifica aquí abajo, que estos valores están orientados para cumplir el coeficiente K. Entonces, si yo voy a actuar en un edificio, luego lo veremos con el ejemplo, y tengo una fachada sin aislamiento o con poco, bueno, considero que no lleve, pues, ¿cuánto aislamiento elemento, no? Pues, esto es un buen punto de partida. Pues coger esa transmitancia térmica, X, y bajarla añadiendo aislamiento hasta estos valores, ¿vale? Todo esto, como decía, no es para la reducción del consumo de las ayudas. Esto sería para cumplir el coeficiente K. O sea, actuando sobre más del 25%. Evidentemente, como hay un nuevo parámetro que es el coeficiente K, imagino que muchos de los asistentes ya lo conocen, pues hay una limitación, ¿no?, en función de la zona climática y de la compacidad del edificio. Pero bueno, el resumen de todo esto es que
hay que tener en cuenta a la hora de empezar una rehabilitación o de proponer una rehabilitación energética, de que si actuamos en más de un 25%, habría que cumplir el H1 con los valores del coeficiente K. Bien, ¿qué nosotros hemos preparado o hemos desarrollado para esto, ¿no? Pues en primer lugar, por supuesto, las bases de datos, tanto las bibliotecas de materiales como de cerramientos para los programas de certificación energética. En el caso de los de, bueno, procedimiento general, que se suelen utilizar para proyectos nuevos, ¿no? HUL, Cipeterm, H+, los reconocidos por el Ministerio, pues ya tenemos bases de datos creadas, descargables en la web nuestra, de tal manera que puedes importar la base de datos tanto de materiales, que serían en este caso los aislamientos, como los cerramientos ya generados, creados, con espesores para cumplir el anejo E, o sea que espesores ya ajustados para no tener que tocar luego mucho. Eso lo tenemos para HUL y lo tenemos para Cipeterm, H+. Para Cipeterm, además, y aquí me voy a apoyar un momentito en la Surface, comentaros que estamos implementados en la herramienta con un botón. Eso lo voy a explicar. Quiero abrir para que veáis el programa. Si alguno lo maneja para alguna rehabilitación o obra nueva, para que lo sepáis. Voy a abrir el programa. Y si entro en cualquier cerramiento, vamos a pensar que esto es una fachada caravista, fijaros cómo si entro dentro del aislamiento que viene por defecto, que por cierto, lana mineral, hay que llevar cuidado con esto, porque lana mineral con esa conductividad, pues probablemente no la vais a encontrar o no se comercializa, o si se comercializa, a lo mejor el coste es muy alto, ¿no? Entonces hay que llevar cuidado, no con este, en general con los materiales por defecto de los programas, porque muchas veces no se pueden conseguir luego y luego es un problema. Bueno, lo que os comentaba, si yo quiero cambiar ese material por un material real, en este caso de nuestra marca Valero, pues pinchamos en el botoncito y nos va a dar una serie de materiales. Vamos a escoger el más idóneo para esa aplicación, que sería a lo mejor este, y lo aceptamos con la garantía de que ese producto, digamos que existe, ¿no? Se puede luego conseguir. Lo tenemos para materiales y lo tenemos, si pincháis aquí arriba, en el botoncito arriba, para cerramientos. Fijaros que tenemos una biblioteca bastante extensa de cerramientos con ya el aislamiento incorporado y, como os decía, el espesor va en función de la zona climática. Si yo voy subiendo la zona climática, es decir, que sea más severa en la zona de invierno, pues me voy a ir a espesores mayores. Aquí, pues por ejemplo, pues ya estoy en, no sé, en 11 centímetros, en este caso de fachada, ¿no? Bien, simplemente era comentaros que a la hora de generar los cerramientos nuevos, pues en estos programas ya lo tenéis hecho. ¿Qué pasa en los programas simplificados? Que, por cierto, lo que me llega a mí son los que más se utilizan para rehabilitación, sobre todo los que no afectan al nuevo código técnico. C3X, CERMA, etcétera. Son programas simplificados que no hay que modelar en 3D el edificio, que simplemente es meter datos, mucho más sencillo de utilizar. Claro, ahí pues no hemos podido generar base de datos, porque no es posible para el programa, pero ahí mi consejo es que os generéis el cerramiento, ¿vale? Y a la hora de meter el material, pues que descarguéis la ficha técnica, crear material y pongáis los parámetros o características. Si en la ficha técnica no vienen todos, que consultéis con el fabricante y que os lo den, ¿vale? Y más en rehabilitación, que voy a justificar ante la administración que voy a utilizar unos materiales concretos. Pasa lo mismo con una ventana o con un equipo, una bomba de calor, pues hay que decir las especificaciones técnicas, porque obviamente si estoy diciendo que voy a reducir el consumo, tengo que justificar bien cómo. No me valen materiales genéricos que luego no pueda conseguir. Entonces, es muy importante esto. Bien, antes de ir con la herramienta nueva, que sería esta de aquí, voy a abrir un momento esta para que veáis, lo hice en la anterior jornada técnica también, Verdeago, que estuvo muy bien, y esta herramienta es un predimensionado de espesores de aislamientos para cumplir el coeficiente K, con lo cual, pensando en la rehabilitación energética, si vamos a actuar en toda la envolvente, es interesante, ¿no? Para bajar la SUS, como decía, hasta los valores del anejo E. Entonces, voy a poner un ejemplo rápido, no sé, una fachada. Aquí hay infinidad de opciones. Voy a poner una rápida simplemente para que se vea. Esto está en la web también.
Pues bueno, aislante, aquí ya os indica el aislante más idóneo dentro de nuestra gama de productos. Y luego a la hora de coger la zona climática, pues nada, me va a decir vamos a coger Bilbao, que si no recuerdo mal es zona C, Bilbao capital. Pues bueno, en ese tipo de fachada, que sería una fachada de ladrillo visto, con un enfoscado interior de mortero hidrófugo y un trasdosado, un ajo interior de un tabique con un enlucido yeso, ese tipo de fachada, pues habría que colocar 9 centímetros de ese producto nuestro, que sería el TR32, ¿no? Para llegar al anejo E, a esos valores, y por tanto hacer o ayudar a conseguir a cumplir el coeficiente K. O sea que es una buena herramienta de predimensionado. Igual que he hecho con la fachada, podríamos hacer con el resto de elementos constructivos de la envolvente, ¿vale? Si alguien tiene más dudas, al final, o quiere saber algo más de esta herramienta, al final de la jornada lo comentamos. Vamos a ver la otra, que por cierto, como os decía, es la presentación oficial, porque no la habíamos presentado aún en ningún seminario. Bueno, esto es una herramienta, es un simulador que hace una estimación de la reducción del consumo energético y de la reducción de la demanda energética en función de la tipología de vivienda o edificio y de la zona climática a la hora de añadir o realizar diferentes actuaciones, ¿vale? Vamos a ver un ejemplo y se va a ver mucho más claro. Pero bueno, la idea era que algo bastante complejo, porque yo para valorar si aquí meto un SATE o si cambio la cubierta, etcétera, eso es efectivo o no, imaginaros hacer un certificado energético, empezar a meter datos, es un trabajo complejo, que habrá que hacerlo. Esto no vale, obviamente, para un proyecto, pero esto es una herramienta rápida que te da una orientación de la eficacia de las soluciones en función del tipo de vivienda y de la zona climática y de la viabilidad también de ellas, ¿de acuerdo? Y también de los porcentajes, es decir, pues no es lo mismo que me reduzca un 3% que un 43%, ¿vale? Que luego en mi edificio, porque cada edificio es único, no sea lo mismo, sí, pero bueno, si la diferencia es tan grande, por ahí irán las cosas, ¿no? Si en un suelo con un espacio no habitable me da un 5% y un SATE un 43%, obviamente me está indicando que actuación es más eficaz en un edificio existente, ¿de acuerdo? Bien, vamos a hacer un ejemplo y lo vamos a ver más claro. Por ejemplo, hemos puesto 4 tipologías de, digamos, vivienda o edificación y podemos ampliar, ¿vale? Pero había que hacer tantos cálculos que para arrancar como punto de partida estaba bien. Entonces, vamos a hacer un ejemplo de una vivienda unifamiliar, por ejemplo, entre medianeras. Vamos a escoger una zona climática. Claro, cuando yo escoja una zona climática me va a dar ya unos datos de partida, que ahora diré qué considera de carpinterías y de instalaciones, ¿no? Porque hemos tenido que fijar algunos parámetros. Pero bueno, lo que quiero que veáis es que en función de la zona climática va a considerar una escala de calificación, ¿de acuerdo? Bien, voy a poner, por ejemplo, la zona C. Bien, situación original. Pues me está diciendo que esa vivienda en la zona C, con esas características, vamos a verlas aquí. A ver si puedo... A ver, compañeros, no sé por qué no se ve esa parte de ahí. Vale, bueno, pues lo leo yo, ¿vale? Aquí debería salir una escala que no sé por qué no sale, ya lo vemos luego. Y me dice, situación original, considerando un edificio anterior al código técnico, entre 1979 y 2006, sin aislamiento térmico en la envolvente y con carpinterías de aluminio en los huecos, vidrio simple, y en este caso con las instalaciones que pone ahí, que son una caldera eléctrica para ACS y calefacción por radiadores por vivienda. Bien, un ejemplo, ¿vale? Un ejemplo también lógico, porque en esa época, pues evidentemente, aislamiento poco y, bueno, pues la calefacción en función de la zona sí que puede variar. Pero bueno, como para comparar está bien. Y ya me está dando unos datos, que en principio sería una letra E con ese dato de consumo energético de energía primaria no renovable y una demanda energética de 103, que aquí sí que la vamos a desglosar en calefacción y refrigeración con su letra correspondiente. Fijaros que en las ayudas que hemos hablado antes, bueno, el Real Decreto habla de demanda energética de calefacción y refrigeración, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente lo que viene aquí es los requisitos que hay que cumplir. Tanto el consumo, que era un 30%, y esto sería un 7%, la global, ¿vale? La global sería un 7%, y este sería un 30% en vivienda.
y el otro en edificio, esto sería un 30%, y este sería pues en función de la zona climática, ¿vale? Pero bueno, el tema es que te da un caso inicial, una situación original, y a partir de ahí vamos a ver cómo puedo yo mejorar esa envolvente y puedo reducir el consumo y la demanda. Pues tenemos distintas actuaciones a realizar. Vamos a empezar con las fachadas. Estaréis pensando todo lo mismo, ¿no? Que es el SATE es lo mejor. A ver, el SATE es lo más idóneo, obviamente, porque por la sencilla razón de que al dar el aislamiento continuo por el exterior de la fachada, pues los puentes térmicos, sobre todo los frentes de forjado, encuentros de fachada con forjado, pilares integrados de fachada, incluso los contornos de los huecos en algunos casos, se resuelve y se da continuidad. Pero bueno, hay que tener en cuenta que muchas veces no se puede hacer, ¿no? Por normativa, porque estoy en la parcela de al lado, etcétera. No se puede hacer, con lo cual hay que tener más opciones. Pero sí, la primera opción sería el SATE por su eficacia, ¿no? Vamos a colocar un SATE. Y aquí entra en juego la zona climática, porque claro, la herramienta tiene que poner un espesor. Si no, empezaremos bueno, sería imposible, ¿no? Empezar a escoger el espesor. Entonces lo que ha hecho la herramienta es cogerte el espesor para cumplir el anejo, ¿eh? Con lo cual tú ya tienes ganado el predimensionado para bajar los valores que te está diciendo el código técnico. En este caso, con ese espesor, que sería en nuestro caso con un Grafipol TerreSate, como veis ahí, que es nuestro producto específico para SATE, luego lo veremos en las soluciones constructivas, de 8 centímetros, pues estamos reduciendo un 40%. A ver, he cogido un ejemplo que es bastante claro para esto, porque es una vivienda unifamiliar, aunque es entre medianera, incluso la aislada se notaría más, pero bueno, es una vivienda con las instalaciones que habéis visto, las ventanas que habéis visto, en la zona que habéis visto, y bueno, pues evidentemente se nota bastante sin llevar aislamiento a incorporarle 8 centímetros del SATE. Estamos viendo un 40% de reducción de consumo y un 42% de la demanda, con lo cual a priori ya con esto podíamos justificar la solicitud o la concesión de las subvenciones. Entonces, tenemos el SATE. Antes de seguir con las otras dos, quiero comentar que, por ejemplo, si ahora yo quiero añadir puentes térmicos, pues la herramienta no me va a dejar por el motivo que comentaba. Es una actuación incompatible con la opción del SATE, puesto que dicha solución ya lo resuelve. O sea, no tiene sentido hacer un SATE y luego aislar frentes de forjado y pilares, en este caso. Entonces, vamos a probar con otra. Vamos a probar con un aislamiento, un trasdosado interior. ¿De acuerdo? Baja bastante, evidentemente. Esto habría que compaginarlo, trasdosado interior sería sobre la pared existente de las viviendas, añadir un aislamiento y luego hacer bueno, pues se puede hacer diferentes formas. Se puede hacer un trasdosado semidirecto con autoportante de placas de yeso, se puede hacer un trasdosado directo con placas, paneles, maderas, etcétera. Incluso se podría enlucir, aunque no es lo más idóneo, directamente sobre nuestro aislamiento, pero bueno, se pueden hacer cosas. Entonces, aquí también nos vamos a ir a un espesor, entiendo, similar, exactamente de 8 centímetros, y aquí habría que añadir los puentes térmicos, es decir, aquí no ha tenido en cuenta, por ejemplo, los pilares, forrarlos por dentro, que es importantísimo, ¿no? Entonces, si añadimos aislamiento en puentes térmicos, frentes de forjado y pilares, pues ya va al 36. Aquí ya se parece más a un SATE, ¿vale? Se parece más a un SATE. No puede ser igual porque el SATE, si bajan 8 por toda la fachada. Y en este caso, pues bajarán 8 hasta el forjado. En el frente forjado pondremos 3, por ejemplo, y en los pilares otros 3 por dentro. No es lo mismo, pero bueno, se parece. Entonces, puede valer sobre todo en las actuaciones donde no podemos hacer un SATE por características del proyecto, ¿no? Entonces, bueno, pues con estas dos podemos añadir la cubierta, una cubierta inclinada que hemos puesto aquí, pues bueno, podemos, aquí ha subido, ¿vale? La cubierta es importante en una vivienda unifamiliar. Hemos actuado con bueno, pues con un dompol azul. Bueno, aquí tenéis todos los aislamientos que la herramienta va considerando a la hora de hacer la actuación para que, bueno, tengáis acceso a ellos y pinchando en cualquier enlace os lleva directamente al producto, ¿vale? Para que podáis consultar las características. Bien, vamos a hacer otro ejemplo. Vamos a poner un edificio, bueno, vamos a quitar primero esto, pinchando en la X se limpia todo. Vamos a coger un bloque plurifamiliar aislado.
No os lo he dicho, pero por ejemplo, vamos a dejar el de antes, a la hora de... Hemos cogido unos criterios, en esta vivienda, por ejemplo, que estábamos viendo, pues me va a permitir en tema de suelos, pues aislar sobre el forjado, no bajo, porque se entiende que es una vivienda unifamiliar o es un forjado sanitario que ya es casi inviable, o es un sobre la losa de cimentación que también, con lo cual no me va a dejar esa opción, me va a dejar la opción de sobre el suelo. En este caso, pues bueno, colocaríamos, bueno, es un 5%, no está mal, porque todo suma en este caso. Es un suelo en contacto con el terreno, espacio no habitable. No es tan restrictivo como un cerramiento de fachada en contacto con el exterior. Las pérdidas energéticas no son iguales, ¿vale? Con lo cual la mejora tampoco es tan evidente, pero bueno, no está mal, no está mal. Hay una cosa importante que no he dicho. A la hora de mejorar la envolvente, no solo estamos reduciendo el consumo y la demanda, sino que además estamos mejorando el aislamiento acústico, en casi siempre, sobre todo a ruido aéreo, en las fachadas que actuamos y en las cubiertas, y estamos mejorando también el comportamiento hidrotérmico, la posibilidad de humedades, de moho, por el tema de las condensaciones, reducimos la posibilidad de que se reduzcan en la mayoría de los casos, y estamos mejorando el confort térmico de la vivienda, que es muy importante. O sea, aislando mejor la vivienda, no solo gastamos menos, que lo es, sino que la vivienda está, digamos, con un confort mejor. No conviene solo actuar sobre el consumo directo con un buen equipo, que es importante, porque si yo mejoro mucho un equipo con su rendimiento, por ejemplo, una bomba de calor con aerotermia sobre unos radiadores eléctricos para la calefacción, voy a bajar mucho el consumo, pero realmente el edificio está igual. La demanda no se mueve. Lo que estoy moviendo es el consumo. Entonces es importante siempre, primero, actuar sobre la demanda, aislar todo lo que pueda del edificio y luego ya meterme con instalaciones, equipos y renovables, el aporte de renovables, por supuesto. Bien, si yo cambio esto y pongo un bloque plurifamiliar aislado, exento, aquí sí que tengo 4 fachadas, tengo un suelo de la planta primera en contacto con el exterior, en este caso que hemos puesto, con lo cual ese forjado sí que ya será más interesante aislarlo, por debajo, evidentemente, porque para no quitarle altura libre a la vivienda de primera planta, pues se puede hacer bajo forjado, que es una actuación muy interesante en rehabilitación, ya lo veréis, tanto en bajo cubierta, en voladizos, balcones, etcétera, donde no se puso aislamiento en su día y hay que colocarlo por bajo. Tenemos un producto muy interesante del que puedes pegarlo sin tener que meterle anclajes y funciona muy bien. Se puede revestir, se puede tirar un falso techo, etcétera. Ahora lo veremos. Bien, ponemos zona climática, vamos a cambiar la D, si no recuerdo mal, San Sebastián. Vale, vamos a ver. Aquí tenemos una F, ese dato de consumo y ese dato de demanda, con la letra correspondiente. Obviamente estamos en una zona climática severa de invierno y la letra peor se la lleva la calefacción. Bien, vamos a ver qué tal con un SATE aquí. SATE, fijaros, un 30%. Bueno, también hay que tener en cuenta los huecos y tal, que hemos diseñado. Esto es un ejemplo, ya decía que es un ejemplo, pero bueno, sirve para ver, estamos viendo que el SATE, o sea, ya solo con el SATE te vas del 30% en muchos casos del consumo, de la reducción, o sea, es una actuación muy importante. Repito con el espesor que marca la zona climática. Yo he puesto 90, si yo ahora me voy creo que Vitoria es la E, si no recuerdo mal, puede ser, la E. Si no, pues alguna similar de ahí de la zona. Pues bueno, si yo pongo un SAT aquí, ¿qué me da esto? 11 centímetros. Vale, pues bueno, si me aseguro que colocando 11 centímetros de nuestro material de resate, que ahora luego explicaré, pues bueno, me voy un 30% de consumo y no toca nada más. Es que, claro, las ayudas son a una actuación global. Aquí no he tocado ventanas, no he tocado instalaciones, no he tocado nada. Simplemente he tocado un SATE. Con lo cual es muy interesante, tanto a nivel de ayudas y subvenciones como a nivel de mejora del edificio y de reducción del consumo de la factura eléctrica, que es lo que al final le importa al usuario o a la usuaria. Como os decía, si yo cojo aquí suelo, pues fijaros, me va a poner lo más lógico. Que a efectos de cálculo tampoco, pero a efectos de ejecución sí. O sea, es mucho más idóneo colocarlo, en este caso, bajo el forjado,
que sobre el forjado. Con lo cual me pone aquí, pues bajo forjado, techos. Me pondrá un material, bueno, pues 35%, incluso le puedo en la cubierta, cubierta plana, pues bueno, a ver. Vale, al final me voy a un 47 un 39 de consumo, 47 de demanda. Veis que estamos en valores que ya estamos dentro de las subvenciones, ¿eh? Solo tocando la envolvente, como decía, sin tocar, bueno, la parte opaca de la envolvente, ni siquiera toda la envolvente porque estarían los huecos también. Bueno, pues yo creo que hemos puesto algún ejemplo. Si al final de la jornada queréis que vuelva a abrirlo o queréis ver algún caso, pues lo vemos, ¿de acuerdo? Pero bueno, la idea era eh, tener una estimación de las soluciones diferentes que hay, actuar sobre la envolvente opaca y que fuera de manejo sencillo, puesto que esto lleva detrás muchos cálculos. Para hacer un cálculo muy sencillo tienes que meter todos los datos del edificio y es muy pesado. Entonces, para hacer un cálculo rápido yo creo que esto está bien. Y luego, evidentemente, como os explicaré en el ejemplo, habrá que hacer bien el certificado energético en la situación original y bien el certificado energético post mejoras con los datos ya reales. Esto es una simulación. Bien, pues ya continuamos con la parte de las soluciones constructivas que os he representado aquí, a ver, a través de la sección esta de la vivienda. Aquí repito lo mismo, si voy a comentar algunas de ejemplo y luego al final si queréis que comentemos alguna más, pues sin más venimos y ya está. Empezamos con el SATE, como no, para la rehabilitación yo entiendo que es lo más eficiente, ¿no? Un sistema de aislamiento térmico por el exterior que resuelve los puentes térmicos, evidentemente, sobre todo los encuentros de fachada con forjado, los pilares integrados en la fachada, porque damos el mismo espesor continuo en toda la fachada. Nosotros, Valero, tiene un producto específico para este sistema, que en este caso se llamaría, bueno, tenemos dos. He puesto el Grafipol Terresate, que es el de baja conductividad térmica. Todo lo que la marca Grafipol es poliestireno negro, ¿no?, de conductividad térmica baja. Y luego tendríamos el GVSATE, que no lo he puesto en la presentación, que sería un 0033, que es un EPS convencional, digamos, blanco, ¿no? Este es el más utilizado, obviamente, y más ahora con el tema de las ayudas, en la rehabilitación, en los espesores y demás. Bien, claro, nosotros este producto tenemos un proceso diferente al resto. Un proceso de fabricación, de estabilizado de los bloques, de resistencias mecánicas idóneas para esta aplicación, etcétera. La conductividad térmica es la que veis ahí, porque es el producto que en su día ensayamos en el Instituto de Eduardo Torroja de las Ciencias para una colaboración con un fabricante pero ya, de morteros, que bueno, tampoco voy a entrar ahí, pero a día de hoy muchos fabricantes se ponen en contacto para comprar material y lo importante aquí es saber que ese panel cumple las características idóneas para un sistema SATE, por ejemplo, que marque un certificado o un ETA, que es una evaluación técnica europea. Eso sí que hay que vigilar un poquito, que el producto no es cualquiera, es un producto específico para este sistema, sobre todo, pues va un mortero muy fino, poco espesor para cubrir desniveles, bueno, va anclado mecánicamente, es decir, tiene que tener unas características idóneas. Os he puesto aquí un ejemplo de un detalle constructivo con la sección y la descripción y demás. Bueno, como he dicho antes, y lo comentaba Diana, las diapositivas de la jornada las dejaré para que Diana os las facilite a través de un enlace, así como el vídeo, ¿vale? Vamos a ver algunas fotos. Estas son cedidas por Gregorio, que le saludo desde aquí, está como bueno, asistente también al seminario. Fijaros los espesores que podemos manejar, no tenemos prácticamente ninguna limitación de espesores a la hora de servir el material. Y bueno, pues SATE ya lo conocemos, es un producto un sistema que se está utilizando mucho y entiendo que para rehabilitación es un sistema muy, muy, muy eficiente. Pero vamos a ver más. Vamos a ver, por ejemplo, cuando no puedo hacer un SATE. O sea, cuando no puedo hacer un SATE, pues evidentemente, si quiero mejorar ese cerramiento, pues tendré que colocar aislamiento por el interior, ¿no? Puedo hacer un insuflado de cámaras con perla. Nosotros tenemos ahí también material para ello. Habría que ver la cámara, de qué espesor, en qué estado está. Bueno, esto va a ser casi siempre posible
con el requisito de que vamos a quitar un poco de espacio útil a la vivienda, evidentemente, pero bueno, en muchas viviendas va a ser viable, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste? Pues simplemente sobre una pared existente que ya tengo, ¿de acuerdo? Colocar un aislamiento, en este caso, pues colocado cualquiera de los cuatro en función de, va un poco por calidades, llegamos hasta 0,029, fijaros, de conductividad térmica, y la mayoría de casos es directamente a la pared existente pegarlo con un adhesivo. Si hay problemas también de humedades y problemas con esa pared, se puede retirar la hoja interior existente y hacerlo de nuevo, que estaría de cine. Y si no queremos meternos en tanto, pues sobre lo que hay ya añadir aislamiento. Y luego a la hora de terminarlo, ya os digo, se puede hacer con un trasdosado semidirecto, como veis aquí, con perfilería y una placa de yeso. Eh, pues, podíamos colocar entre los perfiles, en ese caso, lana de roca, lana mineral, para mejorar un poquito o rellenar ese hueco y mejorar el comportamiento acústico de la solución. Se puede hacer directo, se puede pegar directamente una placa de yeso al material, o sea que tenéis opciones ahí para darle solución. También hay que ver si hay muchas instalaciones, muchos enchufes, cajas de registro, y en función de eso pues se optaría por la acción directa o por la acción semidirecta. Pero bueno, están ahí las opciones. Pongo algunas fotografías de obra. Muchas de ellas a lo mejor son de obra nueva, pero bueno, para que se entienda un poco el material. Una cosa que hacemos es hacer los largos a medida, que es muy interesante, para evitar juntas entre las placas, ¿vale? Podemos hacer formatos especiales de 3 metros, 3,15, 2,93, sin problemas. El ancho siempre sería de 60 como estándar, y el espesor también podemos fabricar cualquier espesor a medida, ¿de acuerdo? Incluso para la zona de los pilares hacerlos de 2-3 centímetros para no recrecernos mucho, y ya está solucionando el puente térmico por la continuidad, y en el resto del paño pues 6-8, lo que nos haga por cálculo. Bueno, y aquí veis el tema del trasdosado, como os decía, trasdosado autoportante con su perfilería y luego placa de yeso, o trasdosado directo con placas directamente. Hay que ver el tema de las instalaciones sobre todo. Y el tema del adhesivo, por supuesto, nunca recomendamos, a no ser que sea un SATE, fijarlo mecánicamente, porque es un anclaje mecánico, es una perforación en el soporte, es una perforación en la placa de aislamiento, entonces no tiene ningún sentido, ¿no? Se puede pegar y acústica y térmicamente va a funcionar mejor pegado siempre. Bien, bueno, aquí veníamos un poco del detalle constructivo, pero bueno, creo que está bastante claro. Pared existente, aislamiento, bajando la U a lo requerido y luego un trasdosado interior. Vamos a ir... Mira, antes de pasar al resto, he metido aquí una cosa, porque creo que es interesante para rehabilitación, aunque no está directamente relacionado con la energía, es decir, esto es un aislamiento termoacústico, pero bueno, ya que vamos a actuar, por ejemplo, en una medianera, si en esa medianera, además del tema energético que yo ya tengo que actuar porque la rehabilitación así lo quiere, encima puedo mejorar la acústica, que en la medianera suele ser muy importante, el tema de oír al vecino, el televisor o cuando carga el móvil, o bueno, sabemos que en las viviendas pues muchas veces, si no está bien resuelta esa medianera, se escucha mucho. Y este es un panel realmente efectivo. Es un panel que es un panel multicapa que lleva dos placas de Grafipol, ¿de acuerdo? Y lleva incorporada una lámina de EPDM. Digamos que trabaja un poco con muelle, masa en medio, muelle, y las masas serían de ladrillo en un caso y luego el trasdosado. La solución es muy buena. Lo fabricamos a media madera para evitar los puentes térmicos y acústicos, y se puede pegar. Os he dejado un vídeo de la instalación, no lo voy a poner ahora, pero bueno, lo he dejado ahí para que podáis acceder a él. Está en nuestro canal de YouTube, sobre una pared existente. Se fija con un adhesivo, muy sencilla la ejecución, no es un rollo que tengáis que cortar, es simplemente placas manejables que podéis pegar. Y bueno, hemos hecho algunos ensayos, uno de ellos nos dio 16 decibelios de mejora sobre una pared existente, eso es mucho, eso es mucho. Y bueno, la verdad es que tiene un comportamiento acústico realmente sorprendente. Fijaros, los paneles con la media madera, muy importante para solapar las juntas y que siempre haya lámina EPDM, que es lo que realmente acústicamente reduce realmente el ruido aéreo.
esté solapado y no hayan aberturas. Y la otra clave es obviamente que se pueda pegar, ¿no? Estamos en la misma de antes. Si yo le pongo una lámina pesada para el ruido y la perforo, pues, a ver si no hay otra opción, pero siempre que lo pueda pegar, mejor. Esto es un adhesivo polímero, por ejemplo, que funciona estupendamente. Un adhesivo en base poliuretano también, porque esto pesa bastante, ¿no? En base cementosa habría que verlo. Esto ya es más para adhesivos de estas características que son más potentes. Base poliuretano, por supuesto que sí. Como veis aquí, ¿ves? Pues tenemos la opción del trasdosado. Esto me vale para el térmico solo, ¿eh? Trasdosado autoportante con placas, con una placa 2, las que sea, y podemos incorporar, como decía, algo de lana ahí en medio entre los montantes para mejorar ese hueco. Y trasdosado directo sin problema. Se puede aplacar directamente la placa de yeso, se puede aplacar directamente cualquier panel de madera, cerámicos incluso, sin ningún tipo de problemas. Todo con este tipo de adhesivos. Bien, eso era como anécdota a la rehabilitación energética, tenemos soluciones también para mejorar la acústica, a ruido aéreo en este caso. Bien, vamos con las cubiertas. Muy importantes también. Vamos primero bajo cubiertas. Claro, en una cubierta tenemos dos opciones. Para reducir la U de esa cubierta, o le añado aislamiento abajo o se lo añado arriba, no tengo más. Entonces, dependiendo del edificio o de la vivienda, pues en unos casos será más interesante por bajo y otros por encima. Tenemos dos opciones tenemos soluciones para las dos opciones. Vamos a ver primero por bajo. Como decía, gracias a la adherencia de las placas de Grafipol, de hecho el utilizado en el SATE es muy similar a estos, puedo pegar el material al forjado por bajo, con lo cual me ahorro de tener que estar perforando, que podría hacerlo, por supuesto, si se quiere perforar y colocar anclajes plásticos tipo SATE se puede hacer, pero bueno, se puede pegar mejor. Y luego, pues en viviendas, obviamente, pues si tenemos falso techo, lo lógico es descolgar un falso techo y sin más, ¿no? Dejar siempre, normalmente hay cámaras de aire que pueda asumir ese aislamiento en la cámara, ¿no? Siempre que haya falso techo, o la mayoría de veces va a ser posible, ¿no? Tengo algunas fotos aquí de obra. Este sería un caso. Este sería un caso. Que primero colocan. En este caso lo han colocado al revés. Han colocado, sí, primero el aislamiento y luego han colocado. No, mentira. Han colocado primero el falso techo y luego el aislamiento. Yo creo que es más idóneo hacerlo al revés. Primero el aislamiento y luego ir pinchando para descolgar todos los perfilitos. Pero bueno, se puede hacer de las dos maneras. Bueno, aquí tenemos una Passive House. Fijaros la envolvente continua interior. Eso sería lo ideal, pero claro, esto es obra nueva. Pero lo he puesto aquí para que veáis que sobre una buhardilla, un techo abuhardillado, una cubierta de un edificio existente se puede pegar aislamiento y luego resolverlo con un falso techo. Otra opción, aunque es menos habitual en vivienda, pero sí en terciario, por ejemplo, es un centro comercial, es colocar el aislamiento y luego enlucirlo con yeso o enlucirlo con un mortero tipo SATE o incluso pintarlo, ¿no? Dependiendo de la aplicación o del sitio. Se pueden hacer o con algún panel, etcétera. Se puede dar muchas soluciones gracias a la gran adherencia, como decía, del material. Vamos a ver más aplicaciones. Bueno, cubiertas por el exterior, pues tendríamos dos casos. Cubiertas inclinadas, que en el caso de la teja, pues obviamente habría que retirar la teja. La impermeabilización hay que ver. Una vez que actuamos con una cubierta, yo soy partidario de que si se puede y van a beneficiar, pues impermeabilizamos y ya estamos matando dos pájaros de un tiro en los casos donde sea necesario. Tampoco vamos a hacerlo sin necesidad. Pero bueno, por ejemplo, aquí tenemos dos productos. Tenemos el de baja conductividad, que es un 0029, y tenemos el Donpol azul, que digamos que es el EPS convencional, que sería un 0033, sin limitación de espesor en todos los casos, ni merma de conductividad térmica a aumentar el espesor. Eso no le pasa al poliestireno expandido por su fabricación. Esto sería el caso. Se puede hacer grecado para colocar directamente la teja sobre el aislamiento. Se puede hacer... Ay, disculpad que se ha ido. Voy a entrar otra vez. Se puede hacer... A ver, voy para allá. Aquí. Se puede hacer, como decía, grecada la superficie para colocar directamente la teja con mortero o con espuma de poliuretano sobre el aislante. Se puede hacer superficie lisa para colocar luego unos rastreles
¿de acuerdo? Y luego la teja sobre los rastreles se puede colocar entre los rastreles. En este caso, obviamente, no hace falta que la compresión sea tan alta como habéis visto ahí. Por cierto, aprovecho para decir lo de la compresión. Y cuando veáis que yo incluyo la resistencia a compresión, es porque es una resistencia a compresión que me indica la norma que veis en pantalla. Os voy a poner un momentito por aquí. Que me da valores característicos recomendados del poliestireno expandido para la aplicación, ¿no? Entonces, en base de sus ensayos, sus estudios que hicieron en su día, dan unos valores. Nosotros nos acogemos sobre todo en resistencia a compresión, que son valores que hay que tener en cuenta cuando es pisable en suelos, en cubiertas transitables, incluso inclinadas por las sobrecargas y por los cambios de presión en las cubiertas. Nos vamos a esto. Entonces, por ejemplo, fijaros, la resistencia a compresión al 10% de deformación dentro de las características mecánicas. Pues si me voy a una cubierta inclinada, pues evidentemente entre tabiquillos o entre vigas no me dice nada porque no va a estar expuesto a cargas, pero ya si me voy a bajos rastreles, por ejemplo, la teja adherida sobre el aislante, pues me veo que me dice 150. Por esto mismo nosotros hacemos estos productos con 150 para que cumplan esa norma. Pasa un poco como la cubierta plana invertida, que la norma me dice 200, las cubiertas invertidas, vamos a ir, planas invertidas, ahí está, 200 kilopascales. Solo en el caso de tráfico no rodado, tráfico rodado, perdón, me marcaría 300. Muchas veces nos llega una descripción que pone mayor o igual a 300 kilopascales. Es una descripción de otro material, en este caso es un XPS. No quiere decir que esa aplicación requiera 300 kilopascales, simplemente que cuando se proyectó ese edificio se puso un material que tiene esa característica, pero se puede poner cualquier otro, ¿vale? Se puede optimizar, sobre todo si mejoramos la conductividad térmica y hay otros materiales en el mercado y no tienen por qué ser siempre los que tradicionalmente se están utilizando. De todos modos, estamos hablando de 20.000 kilos por metro cuadrado de carga, siempre se entiende que es repartida. En el caso de las transitables, pues siempre bajo capas de mortero, de compresión, de mortero de cemento, antes del pavimento, etcétera, no para colocar un pavimento directamente sobre el aislamiento. Pero bueno, eso en nuestro aislamiento y en cualquier otro. Y esto pues sería levantar la grava, pues las capas separadoras que hayan, como decía siempre, como digo antes, si hay posibilidad o esa cubierta también sufre de humedades o de goteras o tiene problemas, pues ya que estamos, impermeabilizamos y así matamos dos pájaros de un tiro. Sobre la impermeabilización colocamos nuestro aislamiento es hidrófono, en este caso es un producto apto para cubiertas invertidas porque queda por encima de la impermeabilización, ¿de acuerdo? Y luego ya, pues si es de grava, un geotextil y la grava, y si es transitable, pues se coloca, como decía, una capa de mortero y ya el pavimento. Hemos visto cubiertas, tanto planas como inclinadas por el exterior y cubiertas por el interior. Hemos visto fachadas por el exterior y por el interior. Medianerías también hemos visto. Ya nos quedaría solo suelos y puentes térmicos. Vamos a ver los suelos. Aquí estamos igual que antes. 100 kilopascales es lo que la norma me marca. De hecho, voy a abrirlo otra vez porque esto sí suele generar algunas dudas. Si nos vamos a la aplicación de suelos, que hay que diferenciar obviamente de cubiertas por tema de cargas y no solo por cargas, sino por diferencias de presión, ¿no? Y de condiciones, digamos, más agentes externos que no hay en un interior, que sí que hay en un exterior. Fijaros lo que pone. Aislamiento bajo pavimento y aislamiento de suelos radiantes. En los dos casos me pone 100, que son los dos casos donde nosotros proponemos este material, que es el Grafipol Thermo Impact, con una conductividad de 0,030, 100 kilopascales, aunque aquí no lo pone, os añado yo que se comporta muy bien al ruido impacto. De hecho, tenemos un ensayo en 10 milímetros de 27 decibelios de mejora de ruido impacto y en 30 milímetros o superior de 29 decibelios, sin utilizar ningún tipo de lámina, simplemente desolidarizando con los elementos verticales, ¿vale? Digamos, formando el suelo flotante con el panel en el suelo sobre el forjado o sobre el soporte resistente y luego desolidarizando de los elementos rígidos. En este caso, pues evidentemente, si es sobre una vivienda asistente, pues o levantamos el suelo y picamos todo lo que hay y lo ponemos, digamos, ya de cero, o pues habrá que colocarlo sobre el pavimento existente. El otro día se llevaron para una rehabilitación también
unos locales que habían cambiado el uso y demás. Entonces, en vivienda lo veo más difícil, ¿no? Sobre lo que hay a levantar, porque tienes que contar el aislamiento y tienes que contar también la capa de compresión que se recomienda que sea de 5 o más y el pavimento, con lo cual estás quitando alturas. Pero bueno, siempre va a haber casos, viviendas a lo mejor unifamiliares en planta baja, otro tipo de situaciones donde sí se podrá colocar en el suelo o sea idóneo colocar el aislamiento. Y por supuesto en terciario sí que será muy interesante para la rehabilitación energética, ¿vale? Aquí tenéis la solución, que sería el aislamiento encima un plástico para recibir la capa de compresión, bien sea autonivelante, plastón, un elemento que sea capaz de servir de base al pavimento y repartir las cargas adecuadamente. Y aquí unas fotografías de obra. Lo que hablábamos de la compresión, ¿no? Aparte de la norma y de que pone 100 kilopascales, que son 10.000 kilos por metro cuadrado, es un producto que puedes pisar, que se coloca y no se deteriora, que funciona realmente bien en suelos, ¿de acuerdo? Para suelos radiantes, nosotros, pues bueno, digamos, proveemos. Por ejemplo, hay un fabricante que es ALB, que está en Tarragona, y nosotros somos proveedores de uno de sus sistemas, ¿no? De suelo radiante, y utiliza el Grafipol Thermo Impact para sus sistemas, tanto para obra nueva, que tiene varios, como uno incluso que es un rollo, un rol radiante que le llaman, para el aplicador sea más sencillo de colocar. Incluso tienen uno de 1 centímetro de aislamiento, de baja conductividad térmica también, para rehabilitación energética. Pero ya estamos en sistemas de suelo radiante, que es un sistema de climatización, en este caso de calefacción por suelo radiante, y lleva incorporado aislamiento. No es un sistema nuestro, sino que nosotros somos proveedores con nuestros paneles de ese sistema, por ejemplo el de ALB, como decía. Sí que es cierto que a la hora de yo meter el sistema de calefacción, si lleva a incorporar aislamiento, tendré que tenerlo en cuenta como parte de aislamiento de ese suelo, ¿vale? Son dos cosas diferentes. Por un lado, el sistema de climatización que tendrá su rendimiento, su potencia y sus características, y otro muy diferente, el panel de suelo radiante, que llevará su conductividad térmica, importante, los 100 kilopascales también, que nosotros recomendamos según la norma para este tipo de aplicaciones. Y ya para terminar, vamos con los puentes térmicos. Bueno, tendríamos dos opciones, sin entrar en los huecos, porque es un tema más de carpinterías. Vamos a ver. Vamos a centrarnos en este caso de las soluciones que nosotros proponemos para los encuentros de la fachada con el forjado, donde obviamente hay una discontinuidad del aislamiento que baja de la fachada, y con los pilares integrados en la fachada. Vamos a empezar con estos. A ver, esta solución nosotros la tenemos muy estudiada para obra nueva. De hecho, incluso la colocación es en el encofrado, en la tabica clavada, y luego se hormigona y se queda, digamos, fundido con el hormigón, etcétera, etcétera. Todo esto es para obra nueva. Un edificio que está existente no se puede hacer así, porque ya está hecho el forjado. Pero hay determinados edificios, sobre todo, bueno, yo vivo en la zona de Alicante, en la zona de la costa, y hay muchos edificios donde se está rehabilitando, por ejemplo, por el tema de estar muy cerca del ambiente marino, los frentes de forjado, ¿no? Pues oye, ya que estás, digamos, picando todos estos frentes de forjado y reforzando y reparando, digamos, estas zonas, pues oye, si le puedes poner aislamiento, estupendo. Seguramente habrá otras viviendas donde se pueda, ¿vale? En los casos que se pueda, evidentemente hay que tratarlo como si fuera un SAT, es decir, hay que colocar el aislamiento en el frente del forjado. Pues lo suyo es también anclarlo mecánicamente y luego se fija con un adhesivo, con un cemento, con un mortero adhesivo flexible, que son los morteros base que se utilizan en los sistemas SATE, tanto para fijarlo al forjado o al elemento existente, como para aplicar luego una capa intermedia con una malla. Bueno, si tenéis información de un sistema SATE, simplemente sería la misma colocación y el mismo capa intermedia. A partir de ahí hacia afuera, pues ya si hay un enfoscado de mortero o hay otro tipo de acabados, pues habría que verlo, ¿vale? Y claro, y la otra opción sería cómo yo compenso el no poner aislamiento en el frente de forjado. Pues una opción sería colocar bandas perimetrales bajo y sobre forjado. Por ejemplo, en el forjado de cubierta solo bajo forjado, evidentemente, porque arriba está ya en el exterior. Y es bastante efectivo. De hecho, en muchos casos es lo mismo, prácticamente. Calculas en un sitio
y calculas en otro y el valor de la transmitancia térmica lineal interior, en la mayoría de casos, que es la que se utiliza para los programas, es la misma. Aquí hay que llevar cuidado con el tema de que nos ha pasado muchas veces, que nos dicen, es que estoy metiendo 0,11 de transmitancia térmica lineal del programa Hulk, por ejemplo. Ojo que ese 0,11, si es un valor dado por catálogo, está indicando que el aislamiento es continuo por fuera. Creo que voy a abrir ahora el ordenador y lo voy a explicar ahí. Pero bueno, que entendáis que cuando se resuelve un puente térmico, no puedo coger un valor de, en este caso, 0,11, considerando que es un SATE, una fachada ventilada que pasa el aislamiento continuo, si solo voy a colocar 3 centímetros, por ejemplo. En ese caso lo tengo que calcular, ¿no? Nosotros también lo calculamos, en nuestro departamento técnico lo calcula, por supuesto sin ningún coste, con la mayor contraprestación de que se pueda colocar nuestro producto, pero para que entendáis que hay que calcularlo, nosotros lo hacemos con un programa que es el TERM, analizamos el puente térmico y luego con alguna fórmula del documento que veis ahí, y damos el valor dado por usuario de ese puente térmico para ese tipo de encuentro y de nudo en ese edificio concreto. Si yo voy a simplificar de alguna manera, conviene coger lo real, ¿vale? Y lo real no es coger el dibujo que viene aislamiento pasante por fuera, porque ahí el espesor es continuo, y en estos casos no. Bueno, era simplemente un comentario. En el tema de bajo forjado, pues como os decía, una banda perimetral es bastante efectiva. Aproximadamente 1 metro, 1,5 metros de línea la fachada hacia la interior. Como os decía, en el forjado de cubierta solo bajo, en techos, y en el resto de forjados pues hay que verlo, porque evidentemente en un suelo es muy complicado, una vivienda que es existente, pues a lo mejor ese puente térmico en esos casos se reduce a la mitad, en vez de minimizarse, ¿de acuerdo? Vamos a poner las fotografías de obra. Bueno, esto es una obra que estaba ahí parada también, lo han colocado después, esa sería un poco la colocación, con el adhesivo y luego con los anclajes metálicos, y luego pues sería, como decía, aplicarle el mortero SATE. Y lo que os decía de la banda sería eso, pasa que al ampliarlo no se ve bien. Fijaros la banda esa de arriba, mira, aquí se ve mejor. Eso es una banda perimetral en la línea de fachada. Y esa banda, como os digo, dependiendo del proyecto y del cálculo y el espesor, pues bueno, vamos a ir 5, 6, 7, no vamos a ir más, es bastante efectiva para, digamos, atenuar esas pérdidas energéticas que vamos a tener si nuestra actuación de rehabilitación no es un SATE. Evidentemente esto, si es un SATE, no tiene sentido. ¿Y el tema de los pilares? Pues el tema de los pilares, a nivel de cálculo, por lo menos, es más sencillo. En la realidad, esto es un cálculo teórico que no sé si será cierto del todo, entiendo que no, pero bueno, código técnico sí que lo simplifica bastante. Y aquí sí que podemos justificar un poco que, bueno, si forramos interiormente los pilares, cosa lógica, si hacemos un tratosado interior, pues evidentemente vamos a pasar aislamiento, ¿no? No pasaremos todo, pero pasaremos algo. Pasando algo, sí que podemos justificar en función de la U de la fachada que el puente térmico desaparece. Aparte así lo indica en este apartado del código técnico que veis ahí. Entonces, pues bueno, en el SATE por supuesto que están resueltos, y por interior también si hacemos un trasdosado interior, en este caso sería directo. Vamos a ver alguna foto. Por ejemplo esto. Que aquí pueden venir de la fachada, pues no sé, 8 o 6, y cuando llegas al pilar, pues un par de centímetros, que repito, podemos fabricar cualquier espesor a partir de 1 centímetro hacia arriba, se quedaría resuelto el pilar. Y ahí ya no es un tema solo de puentes térmicos, sino muchas veces de humedades. Porque las condensaciones muchas veces se van a producir, las intersticiales, en las zonas donde no había aislamiento, que generalmente eran los pilares. Entonces, si actuamos forrando los pilares, pues igual, habría que calcularlo, pero igual, o en muchos casos se va a eliminar esas humedades. Y luego, pues en los casos de trasdosados con perfiles, pues también se podría forrar el pilar y luego... Esto era una obra nueva, pero para que entendáis un poco también el concepto. Y yo creo que no me dejo nada, si mis compañeros no me corrigen. Creo que no me dejo nada, ¿vale? Así que... Sí que me dejo, sí. Me dejo... por supuesto, habéis visto que es una charla técnica. Si tenéis cualquier duda a nivel comercial, a nivel de suministro de materiales por la zona que hemos hablado, tenéis ahí y tendréis en las diapositivas
el contacto de nuestro valero partner Gregorio, tenéis ahí el teléfono y el correo, y él os va a atender perfectamente para cualquier duda de carácter comercial, precio, suministro de material, etcétera, que tengáis.